Oscar, en primer lugar quisiera agradecerte por empezar conmigo esta serie de vídeos dedicados a la obra de Dostoyevsky, digo, del Crimen y Castigo. Es mi novela favorita del escritor. Y para empezar la conversión actual, quisiera hacerte una pregunta o algunas preguntas. Claro, Vladik. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Y no, muchas gracias a usted por la Entonces, oportunidad. me interesa mucho una cosa y escuchar tu respuesta como de un joven latinoamericano, mexicano, especialmente, y como un joven también. Entonces, en el encuentro anterior, dijiste de una relación entre la obra, o mejor decir, entre la creación en general Ujú. y de la fe de Dostoyevsky, entonces de su fe ortodoxa. Bueno, entonces, que la mencionaste, lo que quisiera preguntarte es, ¿por qué salió este tema? Este tema, ¿por qué salió? ¿Y acaso es realmente importante? Sí es tan importante. Sí, el tema salió a raíz de que nosotros lográbamos identificar ciertas partes en la obra Crimen y Castigo que se podían explicar a raíz de la fe del autor. Y bueno, es importante, claro que lo es, porque el autor me pone esas ideas, esas convicciones esas convicciones personales dentro de su novela, dentro de la trama de su novela y sobre todo dentro de la mentalidad de los personajes. Inclusive no solo los protagonistas, sino los antagonistas. En general es así con los escritores. Los escritores pasan a su obra lo que tienen en su interior, su convicción, sus ideas. Entonces, no es un detalle que se pueda obviar el hecho de que Dostoyevsky fue un devoto ortodoxo, sobre todo después de su conversión en los trabajos forzados. No se puede obviar eso al momento de querer interpretar sus obras y de dejar en claro en esta serie de videos. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo comprenderte entre mm, las obras de cualquier artista o especialmente cualquier escritor y su vida, su cosmovisión, hay una relación, ¿o no? Sí, claro que sí, Radica, eso es lo que ¿Y es cómo el se ve? punto, cómo se ve en la obra de Dostoyevsky. Sí, en las obras generalmente de Dostoyevsky. Ah, vale. En las obras de Dostoyevsky se pueden contar una serie de personajes positivamente ortodoxos que reflejan el ethos ortodoxo, las ideas ortodoxas, como el Starets Zima, en el Almacenos Karamazov, en Crimen y Castigo, la conversión de Raskolnikov, en, en El Idiota tenemos al príncipe Mishkin, y bueno, es en estos personajes y en sus dichos donde podemos rastrear esa influencia ortodoxa en la obra de Dostoevsky. Me acuerdo principalmente de aquella frase de Mishkin, del príncipe Mishkin, que Dostoevsky retoma en sus diarios, en la que él dice, si alguien me pudiera mostrar que la verdad está fuera de Cristo, yo aún así me quedaré con Cristo. Y no se trata de decir que la verdad y Cristo son cosas diferentes, solamente Dostoevsky afirma su fe a través de este personaje y es la idea principal de sus novelas, no solamente en sus obras, sino también en sus dichos explícitos y en su biografía.
podemos ver detalles que ¿Cuáles, delatan esta fe ortodoxa. cuáles son? Vale. En su biografía, por ejemplo, sabemos que él tuvo una conversión después de pasar por el presidio, o lo que en Rusia se conocía como los trabajos forzados. Ahí él solamente podía leer el Evangelio, era el único libro que se permitía. Y bueno, tuvo esta conversión. Al final de su vida también sabemos que en un momento de una crisis espiritual, tras la muerte de su pequeño hijo, él asistió al monasterio de Optina por consejo espiritual y según dice su esposa, él realmente fue consolado por esta experiencia. Eh, Sí. este es solo uno de tantos. También en su discurso a Pushkin, él hablaba de su fe en la fe del pueblo ruso y pues la fe del pueblo ruso es una fe ortodoxa y cómo esta fe no tenía que adaptarse a los estándares europeos, sino que esa fe era algo que los escritores rusos después de Pushkin, eh, principalmente los ortodoxos, querían llevar hacia el resto del mundo. Entonces, cuando Dostoyevsky habla de fe del pueblo ruso, está hablando de la fe ortodoxa y en muchas partes él delata esta fe en el pueblo y en la ortodoxia del pueblo ruso. Inclusive en el capítulo pasado veíamos cómo él hablaba de que la idea, en uno de sus diarios usted leyó, de que la idea de crimen y castigo era una idea eminentemente ortodoxa. Entonces es a través de los personajes, de su misma biografía y de los dichos que él dijo, que él dijo ya sea en público o solamente escritos en sus diarios o en sus artículos periodísticos, que afirma esta creencia. Es bastante obvia, aunque a veces parece inadvertida en muchos círculos que estudian a Dostoyevsky, especialmente fuera de Rusia. Vale. Muchas gracias por tu respuesta tan completa, de mucha profundidad. Gracias. Entonces, quiere decir que la lectura de sus obras, una investigación de su biografía, muchos de sus discursos personales, dejan en la mente, en nuestra mente, en particular, una convicción de que una de las razones de la grandeza de este pensador, de este escritor ruso, es su permanente búsqueda de Dios y de la belleza, que a fin de cuentas, para el gran literario, vienen a ser lo mismo. ¿Es verdad o no? Exactamente, Vladica, Es con una, lo que usted dice. es una breve conclusión mía de lo que ya has dicho. Es una conclusión muy válida, Vladica. Me hace ¿Vale? recordar esta frase de Dostoyevsky que decía, la verdad salvará al mundo. Y se refería a esto, que la belleza y la verdad para Dostoyevsky son lo mismo. Sí, 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 sí. Es que, mira, cuando dijo de la verdad, mencionó de la verdad que era y es Señor Jesucristo. Y te Exactamente, dijo de sí mismo, soy la verdad, el camino, exactamente. ¿sí? ¿Vale? Y la vida también. La vida, Ujú. ¿vale? Y Sí, Vladica. cada persona ve el mundo según lo que está en su mente, en su alma. Ujú, Entonces, según su experiencia vital. Este fenómeno se llama cosmovisión personal. ujú. Y mira, si empezamos a hablar de la novela concreta, diga, de crimen y castigo, quisiera continuar a preguntarte. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, Vladica, podemos hablar en específico de la novela. ¿Listo de responderme? Claro que sí, Vladica, cómo no. ¿Eh? Entonces, ¿y cómo se refleja eso en la novela concreta, en la nuestra novela? A la cual
dedicado nuestra charla de hoy. Vale. Sí, hay lo que yo llamo un hilo conductor dentro de la novela y usted, en su calidad de obispo de la Iglesia Ortodoxa, me gustaría que me ayudara un poco. ¿Cuál? Eh, ¿De qué me ayuda? refiero, me refiero a un pasaje bíblico que, que a nuestro parecer y el de muchos críticos es, digamos así, el hilo conductor de la novela y es la historia de Lázaro. Ah, ¿Usted podría contarnos un poco de eso para que la audiencia sepa de lo que hablamos, en caso de no es, conocer? ¿quieres prepararme un examen, no? Una prueba. No, yo sé que usted sabe perfectamente Una de prueba. lo que hablo, entonces no es ningún examen. Entonces, según recuerdo, quisiera hablarte eh, con mis propias palabras, ¿vale? Sin Vale, leer, Vladik. sin leer nada. Ujú, Entonces, murió un hombre llamado Lázaro. Era un conocido de Jesús, quien al enterarse fue a su casa. ujú, Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, ujú, que era una cueva con una piedra muy grande en su entrada. El Señor se acercó al sepulcro, era como ya he dicho, una cueva cerrada con una piedra muy grande. ujú, Ordenó que la quiten la ujú. piedra. Le dijeron, maestro, ya tiene mal olor su cuerpo de Lázaro. Les respondió, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús agradeció a su Padre Celestial y gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Entonces, muchos de los judíos que habían ido a casa de María y Marta, sus hermanas, y que habían visto el milagro de Jesús, creyeron en él. Algo así, más o menos. Sí, sí, exactamente, Bradica lo contó de manera muy completa. ¿Por qué menciono este pasaje? Bueno, este pasaje bíblico, esta historia bíblica, porque esta es mencionada en la novela 3 veces y aunque pareciera que es nombrada de manera casual, en Creo, realidad no lo es. os- creo que más. No, más que tres. Más que tres. Sí, tal vez más que tres. Ahora me acuerdo de tres, tal vez por eso lo dije. Entonces, es por eso que al serme, aunque pareciera que es algo casual, no lo es. En Dostoyevsky casi nada de lo que aparece en sus novelas es casual. Y bueno, me gustaría decir a qué partes me refiero y por qué es importante mencionarlas. La primera es cuando el inspector Porfiry Petrovich habla con Raskolnikov, ya más o menos sospechando que era él el que había asesinado a la anciana. Él le dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en todo lo que se dice en la Biblia? ¿Crees que Lázaro resucitó? Él le dice. Y bueno, Raskolnikov le dice, sí, yo creo. Entonces, esa es la primera vez que aparece. Después se menciona también en su diálogo con Sonia, cuando Sonia le dice, eh, leen algunos pasajes de la Biblia, este también, pero Sonia le dice, ya sabiendo lo que había hecho, le dice, tú vas a tener que pasar por el sufrimiento del presidio si quieres en verdad sanarte.
Y esto es una parte muy importante que hay que tener en la memoria. Y bueno, la analogía más clara es entre... ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque creo que al igual que Lázaro murió y resucitó, Dostoyevsky quiere hacer lo mismo con su personaje Raskolnikov, con su protagonista Raskolnikov, pero en un sentido espiritual. ¿Y dónde aparece esto muy claro? Bueno, como usted dijo, cuando Jesús llegó a donde estaba Lázaro, le dicen, maestro, pero él ya lleva 4 días muerto, 4 días en el sepulcro, su cuerpo ya se está pudriendo, huele mal. Entonces, fueron 4 días. Curiosamente, después de que Raskolnikov comete este crimen, su amigo Razumijin, llegando a su habitación, le dice, y aquí cito a la propia novela, has hecho bien en volver a ti, diciendo Razumijin a Raskolnikov, hace ya 4 días que no te alimentas. No es una casualidad que Dostoyevsky utiliza exactamente los 4 días eh, Lázaro. que Lázaro había pasado muerto y los que Raskolnikov llevaba sin alimentarse, estando totalmente encerrado en su habitación, como si estuviera en un sepulcro. Entonces, aquí es donde veo que puede haber un hilo conductor, un paralelismo entre la resurrección de Lázaro y la resurrección que tendrá Raskolnikov, claro, después de morir, aunque sea en un sentido espiritual. Lo recuerdo, los recuerdo, todos los pasajes mencionados. Y mira, también puedo comprender una cosa, puedo hacer una conclusión de lo que me has dicho. En cada uno de estos pasajes, de estas situaciones evangélicas, del relato sobre Lázaro, se ve un pensamiento, se aparece en mi mente un pensamiento que después de cada uno se cambia el camino de Raskolnikov. Por ejemplo, mira, después de la conversación, de la charla con Porfiry Petrovich, Raskolnikov decidió a ir a la policía. Después, fue una como semilla, que Porfiry Petrovich echó a su alma y que empezó a crecer más y más y más. Y luego, después de la lectura de Sonia, de la lectura de este pasaje, Raskolnikov decidió a ir a Porfiry Petrovich para contarle todo. Entonces, este pasaje aparece en la novela en unos puntos de cambio de la vida o del camino de la vida de Raskolnikov. Muy bien. Exactamente. Pero has mencionado de, de un paralelismo entre este pasaje, este relato y la vida de Raskolnikov. Mira, entonces, quieres decir que hay que novela de Dostoyevsky tiene un hilo conductor, ¿sí? Sí. Y también hay hilo del camino de Raskolnikov. Y ellos son iguales. Exactamente. Es verdad. Es verdad. ¿Puedes mostrármelo? ¿Podrías hacerme algunos ejemplos? Vale. Sí, claro que sí, Radica. El protagonista siempre es, digámoslo así, la figura por la que la novela toma rumbo. Entonces,
¿Qué pasa cuando yo hablo de muerte en el caso de Raskolnikov? Sí. Bueno, Raskolnikov, al momento de matar a la anciana, él mismo dice, bueno, yo no la maté, la mató el diablo, y al momento de yo matarla a Lo, di- ella, lo dijo me maté a después. mí mismo. Lo dijo ¿Cómo? después. Lo dijo después. De haberla matado, Sí, exactamente. eso. Entonces, es lo que pasa. Él dice, bueno, es realmente corto, tengo aquí el pasaje, lo puedo decir para que, digamos así, se sepa que estamos hablando inspirados, bueno, basados en la novela. Él dice solamente tres frases cortas, tres renglones. Dice, no se asesina como yo lo hice. El que comete un crimen procede de modo muy distinto. Algún día lo contaré todo detalladamente. ¿Fue la vieja quien maté? No, me asesiné a mí mismo, no a ella, y me perdí para siempre. Fue el diablo que mató a la vieja y no yo. Una, Entonces, ¿qué significa? ¿qué significa? En primer lugar, que él sabe que quien ha muerto realmente porque está muriendo espiritualmente y no solamente corporalmente es él. Al hacer el asesinato, ha manchado su alma, ha mancillado su alma. Entonces, él se siente como asesinado. Es un entendimiento muy ortodoxo de lo que es el pecado. El pecado es lo que daña, hiere el alma y la aleja de Dios. Es como cuando decíamos, también en la Biblia, cuando Caín mata a Abel, se dice que quien se perdió fue Caín, no Abel. Abel quedó en la gracia de Dios, mientras que Caín se perdió. Entonces, cuando Raskolnikov tiene esta conciencia también de que no lo ha hecho él, sino el diablo, también lo que está sugiriendo es que él ha perdido su Ah, voluntad. Oscar, una cosa apareció en mi mente. Entonces, hay, de punto de vista de la ortodoxia, hay Ujú, dos cosas fundamentales y completamente diferentes. Son la vida y la muerte. ujú, La vida es lo que proviene de Dios, ujú, particularmente del Señor de Jesucristo. ujú, La muerte es algo relacionado con diablo. ujú, Y si una persona cumple la voluntad de diablo, significa que él conduce, digo de diablo, él ujú, gobierna a esta persona, a este hombre. Significa que este hombre ya no vive, digo del sentido espiritual. Puede ujú, esperar, puede comer, puede hablar, puede pensar, puede leer, puede todo. Entonces es la vida terrenal ujú. desde este mundo. Pero al estar bajo de la influencia del diablo, no se puede ver. Entonces, en este sentido, Raskolnikov ya está muerto. Ujú, Porque si una persona viva, significa que todo, su mente, su voluntad, su corazón, todo pertenece a Dios. Y Dios gobierna a su voluntad, no el diablo. ¿Es verdad? De tu punto de vista. ¿Cuál es tu opinión? Eh, mi opinión coincide plenamente con la suya y creo que coincide con lo que Dostoyevsky quería poner en su personaje, en esta muerte espiritual, que es, como usted dice, seguir simplemente los designios del diablo y, y seguir, como usted identificó, el diablo significa lo mismo que seguir la muerte. Entonces, es por eso que en primer punto, en el primer lugar, como yo dije, muere Raskolnikov como murió Lázaro. Y el hilo conductor no va a acabar simplemente aquí, sino que el hilo conductor, que ya delatamos con algunos pasajes de la novela, sigue desde el momento de la muerte hasta el momento de la resurrección.
Y como dice nuestro Señor en el Evangelio, esta muerte no acabará en muerte, sino que será para que los demás crean. Ahora mismo me acuerdo, por ejemplo, del filósofo judío Baruch Spinoza, que él decía, si alguien a mí me lograra mostrar que Lázaro resucitó, me haría bautizar cristiano. Entonces aquí es donde vemos que igualmente esto Y era un romper, y signo de romper, vida. y romper todo mi sistema filosófico. Exactamente, y también me bautizo y todo lo que dije eran patrañas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que Dostoyevsky quiere hacer con su personaje, que su muerte y su resurrección sean signo de que en verdad Cristo puede, digámoslo así, eh, puede sanar cualquier tipo de herida espiritual, puede resucitarnos espiritualmente a pesar de cualquier cosa. Entonces, es de esto cuando yo hablo de un hilo conductor en la novela que se basa en el pasaje bíblico de la historia de Lázaro. Oscar, vale. Cuando vemos un cuerpo, Ujú, hombre muerto, ujú, se ve claramente. No está viviendo, ujú. está muerto. Vale. Dices que Raskolnikov también murió después de este mm, gesto, de este comportamiento, de este asesinato. Ujú. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se aparece su muerte? Vale. Eh, bueno, Dostoyevsky también presenta signos de esta muerte espiritual, no solamente, digámoslo así, que no se puedan ver, sino que se vean. Raskolnikov pasa a una situación miserable después del asesinato, en total aislamiento, eh, con total desconfianza de todos, sin comer, sin hacer nada productivo, nada positivo. Esto es solo una serie de signos, pero tal vez, eh, tal vez el signo más obvio y que él menciona en los diálogos, en los monólogos más bien que él tiene consigo mismo, lo dice así. Oscar, su aislamiento, ¿cómo se aparece? ¿Cómo se ve? Perfectamente. Su aislamiento es tan fuerte que es capaz de alejarlo de las personas que él más ama. ¿Quiénes son estas personas? Su madre y su hermana. Él lo dice así. Bueno, lo dice. Antes le amó mucho, muchísimo. Ujú, exactamente. Eran las personas más cercanas de él. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, ahora lo dice. Permítame. Lo dice él mismo en la novela. Aquí tengo lo que decía el narrador sobre Raskolnikov. Decía, comprendía algo nuevo, jamás sentido y que no habría sabido definir, se había producido en su interior. Comprendía, sentía con todo su ser que ya no podría conversar sinceramente con nadie, hacer confidencia alguna, ni siquiera a sus parientes más próximos, a su madre y a su hermana. Nunca había experimentado una sensación tan extraña ni tan cruel. Y, y, el hecho de que él se diera cuenta de que se trataba de un sentimiento razonado, sino de una sensación la más espantosa y torturante que había tenido en su vida, aumentaba su tormento. Entonces, a él también, en otra parte, eh, dice que ha pasado otro mundo. ¿Y cómo pasó otro mundo? Bueno, que a sus hermanas, a su hermana y a su madre que antes amaba, no puede confiar más en ellas. Y eso hace inmediatamente que las odie. Él dice literal, mi madre, mi hermana, ¿cómo las quería? ¿Por qué las odio ahora? Sí, las odio con un odio físico. No puedo soportar su presencia. Hace unas horas, lo recuerdo perfectamente, me he acercado a mi madre y la he abrazado. Es horrible estrecharla entre mis manos, entre mis brazos y pensar que si ella supiera y se lo contara todo, me quitaría un peso de encima. Entonces,
pasa de tener esta desconfianza a inmediatamente odiarlas. Entonces, este es un signo de su aislamiento, que a su vez es un signo de su muerte espiritual. Entonces, se siente completamente solo, como en otro mundo, completamente otro mundo, sí, Ujú. sin ninguna relación con sus seres queridos, ¿verdad? Sí, Vale, Radica. de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay algunos otros matices o rasgos que podrían mostrarnos su muerte también. Ujú. Recuerdo algo de su imagen, después de este crimen. Algo de su imagen. Él escribe una vez Ujú. que cuando, ah, cuando estaba solo, completamente solo después de este crimen, estaba en su propio, muy, 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 muy mm, pequeño, muy pequeña habitación, no quería hacer nada, solo Ujú. imaginar, 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 imaginar. Ujú. Y escribió también, Dostoyevski escribió que muchas cosas diabólicas, ¿sí?, venían en su mente Ujú. y no podía pensar nada, solo estas cosas. Ujú. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, Ujú. de acuerdo. Sí, claro que sí. Y también él no quería hacer nada más, ni Ujú. leer, ni estudiar nada, ni aprender nada. Solo estar en la cama sin hacer nada. Es también un rasgo de influencia diabólica, porque Ujú. vivir significa hacer algo positivo. No Exact- querer hacerlo significa estar bajo de influencia diabólica. Exactamente. Vale. Sí, Vladik, perfectamente como usted lo definió. Él pasa a un estado meramente Ya sabemos, imaginativo, ocioso. ya, ya sabemos según tu relato, Ujú. según tu descripción, según lo que nos has dicho, que realmente ya, ya era una persona muerta. Exactamente. Y al agradecerte sobre esta charla, quisiera ofrecerte que Ujú. en la unión siguiente habláramos de su resurrección espiritual. ¿Cómo, Exactamente. cómo, cómo se hará? Perfecto, Vladik. Yo encantado de aceptar su invitación. Ahora hablamos de la muerte. Toca, como prometimos, hablar de la resurrección de Raskolnikov. ¿Qué significa resurrección espiritual? ¿Y Resurrección, exactamente. No cómo, física, cómo espiritual. la vemos en la obra Crimen y Castigo? Exactamente. Un Una ejemplo, resurrección espiritual. ¿puedes prepararte para Sí, hacer claro que sí, Vladik. Lo haremos con mucho gusto. esto? Pero ya lo estoy esperando. Muchas Perfecto. gracias, Oscar. No, muchas gracias a usted, Vladik. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.